Hola, soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Mirad, ¿alguna vez os ha dolido el lado izquierdo del abdomen, el lado izquierdo de la tripa, en la parte baja, y habéis dicho, ¡ay, voy a tener una apendicitis! Y en el momento que se lo comentas a alguien te dice, hombre, si el apéndice está en el otro lado, está en el lado derecho. Entonces, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te duele ese lado izquierdo? Hoy en Medicina Clara vamos a hablar de un proceso que algunas personas, al no saber dónde está el apéndice, lo confunden con una apendicitis, y es la diverticulitis aguda. Algunos de vosotros estaréis un poco estupefactos porque no habréis oído nunca hablar de diverticulitis. Y de hecho, si os digo que es una inflamación de los divertículos que hay en el colon, pues seguiréis de la misma manera. Mirad, os lo explico. En el colon, en el intestino grueso, conforme van pasando los años, aparecen una especie de sacos, unos saquitos muy pequeños en la pared de ese intestino. Estos sacos convivimos con ellos sin ningún tipo de problema, hasta el momento que se obstruyen. Cuando se obstruyen por las heces, lo que se va a provocar es una inflamación, y esa inflamación habitualmente conlleva una infección. Eso es un divertículo que se ha inflamado, infectado. Por lo tanto, estamos hablando de diverticulitis. Es como si tuviéramos las anginas inflamadas, excepto que en este caso no lo podemos ver. Se nos ha inflamado un divertículo del intestino grueso. ¿Y qué es lo que yo voy a notar? Pues lo primero que notan nuestros pacientes es dolor. Dolor importante en el lado izquierdo que dura habitualmente más de 6 horas, que puede cursar con náuseas y con vómitos y generalmente aumento de la fiebre. ¿Me tengo que preocupar? Pues relativamente sí. De hecho, es una de las visitas más frecuentadas en urgencias. Los pacientes vienen con este dolor y tras realización de varias pruebas podemos determinar que tiene una diverticulitis aguda. Para cerciorarnos de que realmente es una diverticulitis y sobre todo del grado de la gravedad de esta diverticulitis, vamos a realizar un escáner. Este escáner, este TAC abdominal, lo que va a hacer es ver el grado de diverticulitis y nos la van a clasificar en dos grupos. En las no complicadas, donde el tratamiento puede ser perfectamente domiciliario, como si tuviéramos una faringoamigdalitis con antibióticos y analgesia, y en las diverticulitis complicadas. En estas están divididas en varios grados. Algunos de ellos requieren tratamiento quirúrgico, pero la gran mayoría con tratamiento médico antibiótico es más que suficiente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir tras pasar este episodio agudo? Si al final terminamos ingresados en el hospital, tras unos días y cuando estemos recuperados, nuestro cirujano nos va a recomendar que nos hagamos una colonoscopia, una vez haya pasado aproximadamente entre 1 y 2 meses del episodio agudo. Esta colonoscopia, que podéis ver en nuestro vídeo para saber cómo se realiza, os la resumo rápidamente, es introduciendo una cámara por vía anal y ve nuestro intestino grueso, va a ver cómo son nuestros divertículos, cuántos tenemos y cómo están. Dependiendo de eso, y si existe alguna otra lesión, nuestro cirujano nos recomendará que sigamos con nuestra vida rutinaria, con un pequeño cambio en nuestra dieta, sobre todo aumentando la fibra, y si hemos tenido varios episodios, nos pueden recomendar una intervención quirúrgica. Por lo tanto, diverticulitis, proceso inflamatorio infeccioso en el lado izquierdo de nuestro abdomen, no es una apendicitis, pero que debemos acudir a nuestros servicios de urgencias para determinar el grado. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo con familiares y amigos. Yo soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina clara es posible y necesaria. Muchas gracias.